Y vamos a grabar esta conversación. Entonces yo les voy a compartir pantalla y les voy a dar la bienvenida a este conversatorio, como bien dice acá, de desafíos de la movilidad desde un enfoque sustentable. ¿Ya? Mi nombre es Sebastián Seriani, yo soy director del Magíster en Ingeniería de Transporte con un enfoque en sustentabilidad, por eso le hemos llamado Mitra más S. ¿Ya? Así que ahí tienen mi correo, quien después se quiera poner en contacto conmigo, sebastián.seriani@pucb.cl. ¿Ya? Y hoy día en esta oportunidad me gustaría darles un lineamiento, unos desafíos, unas propuestas de cómo vemos nosotros desde la academia este tema de la movilidad, con la necesidad de incorporar este enfoque sustentable, pensando en los desafíos que se vienen, pensando en las problemáticas que hay que resolver, pensando en que hoy día los proyectos son muy complejos, requieren de interdisciplina, requieren de profesionales en definitiva más capacitados en áreas que se complementan, ¿cierto? Desde una ingeniería, desde la arquitectura, desde un urbanismo, y obviamente de otras carreras también, geografía, por cierto, incluso hasta temas de, hoy día se habla mucho de la movilidad desde la psicología o desde la sociología, que también es muy bienvenida también ese enfoque también a incorporar. Así que hoy día quería partir un poco con un tema de esta motivación. ¿Por qué nosotros desde la academia estamos estudiando la movilidad y con este enfoque distinto? Entonces, como motivación, bueno, por un lado vemos esa necesidad práctica. Y aquí van a ver una serie de modos, modo terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo, y cada uno de estos modos presenta desafíos prácticos, proyectos que implican una nueva normativa, proyectos que implican tal vez una nueva mirada, ya no es solamente transporte hoy día se está abriendo el camino hacia la movilidad, y movilidad ya es interesante porque habla de cómo nos movemos, cómo compartimos el espacio, cómo vivimos ese espacio, cómo habitamos ese espacio. Ya no es solamente un traslado. Entonces, imagínense lo interesante acá que les quiero plantear, que en definitiva el transporte, como lo habíamos concebido hace mucho tiempo, en los años 70, en los años 80, básicamente era preocuparnos de trasladarnos al trabajo, trasladarnos al estudio, trasladarnos a ese origen y destino, completar ese viaje pensando en una actividad puntual. Y hoy en día vemos que eso ya no es suficiente. Entonces vemos que también es importante esa mirada también desde otro ángulo, ¿cierto? Y por eso que movilidad ya abre otros caminos, ¿ya? Y eso lo hace interesante. Ya hoy día nos preocupamos de otro horario. ¿Qué pasa con el horario valle, el horario fuera de punta? ¿Qué pasa con cómo es el entorno a la estación de metro? ¿Cómo es, por ejemplo, la vialidad, pero no pensada solo para los autos, sino que para el espacio público? O sea, ya no basta hoy día analizar esto por modos de transporte, hoy día empieza a haber una necesidad de integrarlo. Integrar en el sentido físico, o sea, tal vez una estación intermodal, algo más concreto, una integración que es tarifaria, o sea, yo hoy día quiero andar en metro, pero quiero combinar después con un bus, con un ascensor, con una bicicleta. Entonces, y quiero que haya integración ahí tarifaria también, que sea un mismo forma de pago, ¿se fijan? Y por cierto, también una integración operacional, porque también estamos analizando temas operacionales, ¿cierto? Y la operación, obviamente, tiene que ver con frecuencias, análisis de, no sé, por ejemplo, densidades, análisis más bien de temas logísticos, por cierto, temas de tiempos de viaje, y otras cosas que comúnmente estamos viendo en la ingeniería de transporte. ¿Se fijan? Bueno, ahí también se nos suma Matías también. Bienvenido Matías también a la charla. Ahí también hay un chat, ustedes me van avisando, probablemente me van compartiendo cualquier cosa. Ahí Matías, le da la bienvenida a Matías. Gracias Matías por sumarte aquí. Entonces estábamos hablando de esto, Hola, ¿cierto? De profe. la Hola a necesidad. todos. Hola, hola Matías, adelante. Estábamos hablando un poco de esta idea de los diferentes modos, ¿cierto? Y Claro. por cierto, incluso en las mismas mallas de carreras, vemos que los cursos son por modos. O sea, siempre hablamos de, no sé, transporte terrestre y hacemos un curso solo de eso. Entonces, ¿y por qué no hacemos un curso que diga, por ejemplo, transporte intermodal? Ya el hacer eso va a implicar que vamos a empezar a prepararnos un poco para los desafíos que se vienen. Entonces, por un lado hay un desafío práctico.
tiene que ver con la problemática que hay hoy día en la industria. Para temas ferroviarios, por cierto, expansiones del tren, expansiones de las líneas de metro, temas de transporte de logística ahí, en temas de ferroviario, en transporte aéreo, de todas maneras, no solamente mirar los grandes aeropuertos, hoy día hay todo un tema de los aeródromos, en zonas aisladas, cómo llegan las personas a ciertas zonas aisladas, entonces no es menor eso también. Y también marítimo, o sea, hoy día combinar tren con, por ejemplo, puerto seco también. Tenemos acá en la región de Valparaíso el puerto seco de los Andes, tenemos el tren, de alguna manera que hoy día podría potenciarse mucho más para viajes de mercancía. Entonces el desarrollo portuario ya no tiene que solamente mirar lo local, sino que tiene que también mirar lo global también. O sea, imagínense lo que siempre se ha hablado, ¿cierto? Estos corredores bioceánicos, pensar en un tren que conecte San Antonio o Valparaíso, pero con, no sé, con Brasil, que pase por Argentina, o sea, pensar conectar el Pacífico con el Atlántico. Son proyectos de grande infraestructura, pero que también pueden ayudar a lo local, porque a ese mismo proyecto tú le puedes poner un servicio pasajero. Entonces, te ayuda en lo global, pero también se preocupa de las necesidades locales. Ya. Entonces, hay un tema práctico, por un lado, y también no es menor, un segundo punto que les quiero mostrar acá, que hay también un desafío, que me acompañarle acá, un desafío también metodológico. Y este es el segundo punto, porque hoy día hay nuevas metodologías que están avanzando en la línea de cómo estudiar la movilidad. Porque no es solamente un cambio de nombre, no es, mira, pasamos del transporte a la movilidad, ok. Hay que entender qué significa, y eso implica nuevas metodologías de cómo estamos estudiando, por ejemplo, el espacio vial. Comúnmente analizábamos en ingeniería de transporte la tasa de flujo, la tasa de ocupación, cuántas personas van por cada vehículo, pero casi como que nos despreocupábamos del resto. Hoy día tenemos que preocuparnos también de la movilidad activa, de cómo se preocupa un poco el nivel de servicio dentro del transporte público. Ya no basta con meter personas dentro de una micro, hoy día tiene que preocuparse la experiencia de viaje. Entonces, todas esas cosas implican que hoy día tenemos que cambiar la forma de medir el nivel de servicio, de medir la movilidad. El evaluar la movilidad tiene que cambiar. Y una forma de cambiar un poco eso es con lo que le llaman la pirámide invertida. O sea, la pirámide invertida explica que de alguna manera tú tienes que privilegiar hoy día el transporte activo, por cierto, también el transporte público, y por último ya llegar a los transportes más contaminantes o de uso de espacio público más ineficiente, que es el vehículo particular privado. ¿Y por qué? Porque miren un poco esta foto, muestra que efectivamente cómo ocupamos el espacio hoy día lo estamos haciendo ineficientemente. La foto a la izquierda muestra en general, claro, una tasa de ocupación de una persona por auto, pero miren el espacio que ocupa, 3 pistas, casi una cuadra completa. Si a esas personas las pusiéramos en una micro, bueno, miren el espacio que estamos ocupando ahí. Y en la tercera foto a la derecha, ¿qué pasaría si van en bici? Entonces, y además están haciendo ejercicio, además se preocupan del medio ambiente, o sea, hay una serie de otros beneficios que hoy día tenemos que medirlo. Entonces, implica una metodología diferente, implica medir cosas distintas. No basta hoy día con el modelo que se basa en costo, en tiempo de viaje. Hoy día implica incluso medir, por ejemplo, algo que estamos haciendo nosotros, es medir las emociones en el transporte. O sea, ya no basta que te trasladen en el menor tiempo, en el menor costo. Hoy día también es necesario que tú tengas un viaje placentero, que te sientas cómodo, que te sientas contento incluso, o no estresado al menos, y que con eso puedas estar llegando a tu destino de mejor manera, más seguro, etcétera. O sea, se fijan ahí, hay dos necesidades ahí, una más práctica y otra más metodológica. Y eso tiene que ver por una evolución. La evolución está marcada por puntos que les marco acá. Y esto es una evolución natural. Tampoco es algo que estemos forzando nosotros, es algo que nos está pidiendo. Tiene que ver, por cierto, con el cambio climático, tiene que ver con nuevas exigencias de temas de accesibilidad universal, ciclo inclusivo. Bueno, en fin, siempre hay acuerdos internacionales que toma nuestro país y que va apuntando a cambiar ciertas tendencias. Y eso implica que nosotros de la academia tengamos que generar nuevas metodologías. Entonces, claro, si en los 70, en los 80 hablábamos de solo vehículos, solo calles, etcétera, solo algunas medidas y focalizado principalmente en congestión vehicular, hoy día nos pasamos a otra idea, a otros conceptos, a otras necesidades. Y eso implica un cambio metodológico. Hoy día hablamos de personas y mercancías, un espacio público, ya no es solo la calle, ¿se fijan? Hoy día
la calle como espacio de autos ya no se entiende así. Hoy día el espacio público también es parte de la calle, el área completa como espacios integrales. Ya no es cruces de vehículos. Hoy día está el peatón, está el ciclo, el scooter, la persona que está ahí caminando, la persona que está haciendo algo recreativo. O sea, hay una serie de complejidad y por eso que hoy día se tiene que entender las áreas más completas, no solamente singulares. Y obviamente hay un conjunto de diseño. Desde la ingeniería tenemos la posibilidad de fiscalizar, de mejorar los diseños, de alguna manera de cambiar ciertas conductas a través de los buenos diseños. Y por cierto, reducir los impactos. Siempre van a haber impactos, eso siempre hay que considerarlo. Cualquier proyecto que cambie las condiciones naturales o del entorno construido va a generar un impacto, por cierto. Y hoy día el impacto ambiental es una de las cosas más importantes, junto con lo social y obviamente con lo económico. Y por eso es que tenemos que cambiar a un nuevo modelo, ¿se fijan? Y eso es un poco lo que está empujando esta necesidad de estudiar la movilidad desde otro enfoque. El enfoque tradicional de la sustentabilidad o de lo sostenible, llamémosle de igual forma por el momento, pero entiende que de alguna manera hay tres componentes. Y esos tres componentes prácticamente como que se evalúan de la misma manera. Aquí nosotros estamos apuntando a algo distinto. Y yo creo que la evolución apunta hacia allá. Hoy día un nuevo modelo de desarrollo tendería a pensar que tú partes por lo económico, por ejemplo. Y tú dices, bueno, yo voy a ir creciendo en proyectos, en desarrollo de ciudad, en desarrollo de logística, hasta un punto en que no me afecte lo social. Ya cuando empiezo a tener un impacto en la comunidad, cuando empiezo a tener impactos sociales, por ejemplo, de accesibilidad universal y otros, ya empieza a complejizarse el proyecto y el proyecto empieza a tensionarse naturalmente con esos conflictos. Entonces, por tanto, lo económico tiene un límite y ese límite es lo social. Luego de eso, yo podría decir, ok, resuelvo ese impacto, voy en lo social, avanzo en esa línea, mejoro el proyecto, pero yo voy a llegar a otro límite. Y un límite que es bien natural, por cierto, que es el ambiental. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Yo no puedo seguir creciendo con autopista y seguir construyendo calles o seguir construyendo teleféricos o construir tranvía o lo que fuera que voy construyendo en temas de ingeniería de transporte por sobre lo ambiental. Porque obviamente la naturaleza es lo principal que nos mantiene vivos. Es un tema del cambio climático, es lo que nos mantiene como organismos que tienen un equilibrio con la naturaleza. Si rompemos ese ciclo, rompemos todo lo que está atrás. ¿Cierto? Y eso es algo que viene estudiándose hace un buen rato ya. Entonces, naturalmente, lo social también tiene su límite. Entonces, y el límite ambiental, tú no puedes crecer más allá de eso. Hay un límite. Por eso que la ciudad, de cierta forma, no puede seguir creciendo descontroladamente. Por eso existen los planes reguladores, los planes intercomunales, etc. Entonces, que van ayudando a un desarrollo armónico. Y ese desarrollo armónico tiene que ver con componentes como estos. Entonces, dentro de ese gran paraguas está la sustentabilidad. Se fijan que el modelo es distinto, no se evalúa de forma equiparada los tres elementos y obviamente acá hay una coherencia. Y por cierto, podríamos incluir un cuarto elemento que es la gobernanza. Y eso lo dejo ahí propuesto para que lo conversemos más. ¿Ya? Dado eso, ¿qué hemos hecho nosotros en la academia? ¿Cómo va nuestro aporte? ¿Qué creemos nosotros que va? ¿Para dónde va esto un poco? ¿Cierto? Entonces, hay un tema necesariamente que es de cómo nosotros desde la academia estamos involucrando a estudiantes, involucrando en la docencia, en nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprendizaje. Y tiene que ver con una forma distinta que es a través de la experimentación. Cuando tú diseñas un proyecto en base a manuales, en base a estándares únicamente, probablemente va a tener sesgos puntuales de lo que la necesidad local requiere, de las personas que usan el espacio. Entonces, un laboratorio que te permita construir a escala real un vagón de metro, un espacio de intermodalidad con bicicletas, que te permite interactuar, de alguna manera va a generar que se generen mejores diseños, que de alguna manera puedo probar cosas que en la realidad no se puedan dar. Y eso es un poco lo que hemos venido desarrollando en la universidad en este último año, con tres proyectos de investigación y de innovación aplicada, que básicamente buscan mejorar los diseños de transporte, buscar estos temas de hoy día que están muy fuertes, como la accesibilidad universal y otros temas, la movilidad sostenible, por cierto, con temas como la bicicleta, y obviamente algo relevante que es la intermodalidad. Entonces, solamente para darle un ejemplo, tenemos, por ejemplo,
un laboratorio virtual que ustedes pueden pinchar acá en este enlace, se los voy a mostrar en un ratito. ¿Y qué es lo que se ve en ese laboratorio virtual? Bueno, videos como el que aparece acá abajo, donde a través de inteligencia artificial vamos detectando peatones que se mueven en una especie de entorno de un vagón de metro. ¿Y qué es lo interesante? Que podemos estudiar dónde está cada persona, podemos estudiar cómo interactúa con el entorno construido, cuáles son, por cierto, temas más cuantitativos, flujos, tiempos, ocupación, densidad, dispersión, etcétera, pero también la interacción social. También podemos estudiar la psicología del peatón. Podemos ver cómo se mueven, qué necesariamente observan, etcétera. ¿Ya? Entonces hay una línea por ahí muy interesante y también tenemos este laboratorio que se los voy a mostrar en un ratito. También hemos estudiado con estudiantes elementos de accesibilidad universal de forma experimental. Entonces, para tener buenos diseños necesitamos buenos ingenieros, buenos arquitectos, etcétera, que experimenten en primera persona lo que implica tener una condición de movilidad reducida, por ejemplo. Entonces vamos analizando una situación actual en el entorno, vamos haciendo análisis cuantitativos, cualitativos, y vamos proponiendo algunas mejoras. Y ustedes ven la problemática. Esto es una problemática práctica que implica, como les digo, una necesidad de innovación en la metodología, estudiar estas cosas de forma diferente. ¿Ya? Y eso lo vamos practicando, vamos haciendo registro físico, y hoy día otros registros que antes tal vez no los consideramos, el ruido, la percepción de seguridad, la percepción de comodidad, y otros elementos que son más espaciales, que tienen que ver no solo con lo físico, sino que también con lo operacional y con el entorno. ¿Ya? Hay un paper ahí que les voy a mostrar un ratito más, pero como idea general de lo que estamos desarrollando. Y por cierto, hoy día tenemos que hacer uso de la tecnología. Entonces, la tecnología nos ayuda, como les decía, a observar situaciones que hoy día no podemos ver tal vez manualmente. Entonces, con inteligencia artificial estamos detectando recorridos de las personas, cómo ocupan el espacio público, dónde se detienen, cuál es el efecto, por ejemplo, a nivel de la calle, del comercio que está alrededor de las estaciones, de los entornos, de la fricción que hay natural con vehículos, con otros peatones caminando. En el andén lo mismo, por ejemplo, en espacios de transporte bien estrangulados por sillas, por bancas, por personas que suben y bajan. En las esquinas, por ejemplo, estamos estudiando cuando dos personas se encuentran en una esquina. ¿Qué interacción tiene eso? Y por cierto, los torniquetes, que va más allá de la evasión, ¿se fijan? Va más allá de un número. Esto tiene que ver con cómo ocupamos ese espacio. Nos damos cuenta que los peatones, por ejemplo, ocupan este espacio de forma diferente. Es un espacio bien interesante que incluso tiene que ver con un espacio del pago y no pago. Un espacio que probablemente no ha estado diseñado para eso, donde, por ejemplo, yo tengo un intercambio comercial, alguien que dice, mire, me junto en la estación y te puedo vender algo, ya sea un celular que compré, tal vez en una aplicación, y te lo entrego ahí, en ese lugar. Y nos juntamos en los torniquetes de la estación tanto. Algo que no estaba diseñado para eso, hoy día se usa de esa forma. Entonces, tanto como eso, como por ejemplo, vemos que las personas, como por ejemplo los niños y las niñas, no se ven registrados en los torniquetes. Entonces, ¿cómo el espacio no está diseñado para personas con movilidad, por ejemplo, reducida o para niños y niñas? Entonces, ¿cómo esos espacios lo entendemos? Tiene que ver con tecnología o con otras formas de entender la problemática. ¿Ya? Y por cierto, tenemos que irnos al espacio ciudad. Hoy día, pensar en esos, no sé, formularios de llenar cuántas personas están moviéndose en el espacio y ver los conflictos por movimiento, hoy día eso yo creo que está obsoleto, por decirlo de alguna forma. Tenemos que avanzar en el uso de la tecnología para entender cosas que podrían ser automatizadas. Y un poco en esa línea, nosotros con un dron, por ejemplo, en este ejercicio acá que hicimos en un estudio piloto, observamos lo que está pasando en Avenida España, por ejemplo, en esta relación que hay con la estación ahí de Recreo. Es una estación bien compleja, ¿cierto? Porque está estrangulada por el mar, por un lado, por la vivienda al otro lado, por la vialidad, por cierto, que tiene una conformación bien particular, casi cuatro, como ustedes ven, cuatro pistas por un lado, tres pistas por el otro. No hay prácticamente espacio para veredas, a pesar de que hay peatones moviéndose en ese espacio. Entonces, nos permite entender cómo se mueven las personas y qué espacio están ocupando. La pasarela es muy poco accesible, ¿cierto? No hay ascensores, por cierto. Se conecta hacia el cerro por un lado, pero después de eso voy por una escalera. Entonces, nos permite estudiar esto y por sobre todo analizar, por ejemplo, la llegada del tren,
la velocidad de los vehículos, la cantidad de pistas que se ocupan más y cuáles se ocupan menos. O sea, hay una serie de elementos que pueden ser automatizadas e incluso poder analizar la detención de los vehículos, cuánto demora un bus en la parada. Bueno, en definitiva, muchas cosas que podemos ir estudiando, ¿ya? Y esto implica un nuevo cambio metodológico, significa una nueva forma de entender y de comprender estos problemas bien complejos. Y por último, un tercer punto que les quería conversar, bueno, es que estamos también preparando nosotros desde el punto de vista de los futuros profesionales. ¿Cómo lo estamos preparando? ¿Qué estamos ofreciendo desde la academia para, de alguna manera, preparar a los futuros profesionales para todos estos desafíos que hablamos? Entonces, y aquí les quiero presentar un resumen de lo que implica este nuevo enfoque que está teniendo el Magíster de Ingeniería de Transporte con nuevos temas bien interesantes. eh, ¿Qué es los puntos claves que quiero destacar? Es súper relevante lo que decíamos antes, el tema de la sustentabilidad, por lo mencionado. Hay un nuevo modelo de entender la sustentabilidad con indicadores, entender qué significan y cómo se relacionan con el transporte. También es importante que este es un programa que estamos ofreciendo que es profesional, que busca la interdisciplina, pero que estudia lo regional a diferentes escalas. ¿Qué quiero decir con eso? Que ve la problemática regional, las cosas que vemos hoy día, que no se dan tal vez en las capitales regionales de otros lugares o que se da en la capital del país, en Santiago, por ejemplo. Entonces, lo que pasa aquí es totalmente complejo del punto de vista también de la escala. Hay una escala local, una escala del barrio, una escala de cada ciudad es distinta. Tenemos un Valparaíso que es distinto a un Viña del Mar, un distinto a un Quilpué, y así para el interior. Entonces, cada lugar tiene su complejidad y aquí nos preocupamos de eso, de esa escala regional, por cierto, pero también desde el barrio y lo local. Y obviamente buscamos ese vínculo internacional. Estamos teniendo la posibilidad de vincularnos con Latinoamérica, con Argentina, con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Universidad Católica de Perú y también con algunas otras, por ejemplo, de Costa Rica también y en Colombia. Y por cierto, con Europa, que muchas veces también tenemos ese acercamiento, ya sea porque continuamos investigando desde nuestros doctorados que hemos tenido, y ahí nos estamos conectando con la Universidad de Londres, por ejemplo, con el Centro de Investigación de Jülich en Alemania, y con la Universidad de Tübingen, también en Alemania, entre otras, ¿cierto? Que están apareciendo ahí en el mapa de conexión. Entonces ustedes pueden intercambiar también ahí con estudiantes de otras universidades e incluso tener participación de esos profesores también en el programa. Y para entender un poquito de qué se trata este programa, bueno, hemos dividido diferentes ciclos. Diferentes ciclos incluye diferentes cursos. El magíster dura 2 años, tiene un formato en semestres, es súper flexible porque te permite estar conectado remoto. Hay algunas clases que son presenciales, pero de forma de taller. Y a través de los ciclos se va avanzando. Se parte con un ciclo necesariamente entendiendo la particularidad del transporte y la sustentabilidad con temas relacionados al territorio. Se avanza después en otro ciclo que tiene que ver con el transporte y la gestión de la movilidad. Hablamos de infraestructura ahí, hablamos de cómo poder implementar algunos temas de transporte urbano, por cierto, y otros más. Y un tercer ciclo de sustentabilidad y la logística. Y esto es interesante porque la logística muchas veces cuando le hablamos de sustentable, casi como que pensamos, mira, es que tiene un techo verde o tiene paneles solares o porque mejora cierto proceso nomás. Podemos decir que es sustentable. Por cierto, puede ser, pero la sustentabilidad es mucho más amplia, como un poco lo mencionábamos antes. Y a nivel de logística implica muchos otros conceptos también. Hay un ciclo adaptativo que se va repitiendo y, por cierto, hay mucho proyecto, mucho taller. Y los proyectos van naciendo desde el primer momento que tomas el magíster, vas teniendo proyectos para avanzar en tu proyecto final de grado. Entonces, con eso quiero cerrar un poquito para que tal vez conversemos un poco, aprovechar quienes estamos aquí conectados y ponerle este desafío, ¿cierto? Mientras mayor es el desafío, muchas veces hay más oportunidades. Yo creo que me quedo con ese mensaje que me parece muy interesante, porque siempre, claro, decimos, este desafío es demasiado complejo, muy amplio, pero siempre podemos buscar qué puede salir de ahí, ¿cierto? Entonces, para motivar un poquito esa conversación, eh, me gustaría, bueno, recordar que una presentación de Vicente que hablaba un poco de los desafíos de la movilidad a nivel de bicicleta eléctrica. Ahí lo compartimos en el correo, pero también lo tenemos acá, lo podemos compartir ahí, se los mando por los mensajes, ¿cierto?
para ir compartiendo, ¿cierto? Ahí les mando por aquí la charla esta es, como les digo, la charla de Vicente. Tenemos un primer documento ahí, primera presentación muy interesante, Vicente, que él habla principalmente de algo bien interesante, que es cómo nos movemos en una ciudad como Valparaíso con altas pendientes. Y algunos resultados que me parecen relevantes para destacar, o sea, por ejemplo, el tema de cómo usamos el transporte privado motorizado. Y pareciera ser que usamos el auto para recorrer distancias que podrían ser perfectamente caminables. Entonces, hay varios temas bien interesantes que ahí recogió Vicente y que de alguna manera muestran la necesidad de potenciar la bicicleta, pero aparentemente de otra forma, por ejemplo, con electricidad, con motor. Entonces, va un poquito por ahí. Bueno, también si ustedes se meten ahí a la página del Magíster, que se las comparto por acá, ¿cierto? En el chat está la página de el Mitra más S, ¿cierto? Ahí van a ver todo lo relacionado al magíster, ¿cierto? Va a aparecerle a ustedes una especie de afiche donde habla un poquito del resumen que les comento, ¿cierto? Ahí lo pueden descargar ahí tranquilo. Habla de los cursos, ¿cierto? Como les digo, el último semestre es de proyecto, así que en verdad es como un año y medio más proyecto. Entonces parten con los ciclos, ahí están los colores, cada ciclo se fijan. Y por cierto, algunos detalles importantes, porque siempre hablamos de estas nuevas formas de hacer clases, ¿cierto? Con talleres, con nuevas metodologías, charlas, seminarios. Entonces, y hay harto trabajo autónomo también. Entonces, podemos ahí generar, yo les mando también como les digo, el afiche por acá, que también les puede generar ahí interés. Y por cierto, también está estos son los temas del magíster también, que aparecen por ahí, donde habla un poco de escribir un poquito cada línea, cada ciclo importante. Y yo creo que el primer ciclo habla de cómo en verdad hacer ciudad, ¿cierto? Desde una movilidad urbana diferente, con la sustentabilidad como foco principal. Un segundo ciclo que yo le decía, que eran estos tres ciclos importantes, habla de la infraestructura, por cierto, y la gestión, cómo generar un poco ese aumento de capacidad muchas veces de la infraestructura a través de gestión también. Y por último, este tercer ciclo que habla también de la logística sustentable y la importancia ahí de estas temáticas. Entonces, también ahí también pueden ver ese afiche muy relevante. Compartirles también, como les digo, acá está este tour virtual. Ustedes pueden, este es el Lab 360 que tenemos nosotros. Ustedes pueden encontrar ahí mucha información, pueden moverse acá, se fijan, pueden interactuar, acá aparece alguna información, pueden pinchar, y acá aparecen algunos estudios que hemos hecho, pueden seguir por aquí, moverse en este espacio virtual, preguntar acá algunas cosas, revisar un artículo y hacer una interacción ahí, se fijan. Entonces, si se fijan, este es un vagón de metro con salidas, con esperas en el andén, con dispositivos de movilidad, ¿cierto? Tenemos una salita acá atrás, donde esta sala se hacen las simulaciones, y por allá atrás también tenemos una plataforma, un bus, que permite hacer una representación de un bus tradicional donde suben y bajan pasajeros. Perdón. Entonces, un poco mostrarle eso, ¿cierto? Bueno, y por último, contarle aquí un pequeño estudio que hicimos, y con esto ya termino, pero mencionarles, por ejemplo, este estudio, está por acá, que lo mencioné también en el estudio de accesibilidad, un estudio que hicimos con estudiantes, ¿cierto? Con Pablo ahí, Carla, estuvo otros alumnos, ¿cierto? Con otros profesores también y con gente que venía también de otras universidades. Se fijan, aquí está David Luza, que viene de arquitectura de la misma PUCB, este profesor Taku, que viene de la Universidad de Londres, bueno, Alejandra de nuestra escuela también, de Ingeniería de Construcción y Transporte. Entonces, y obviamente estaba yo ahí también y estos estudiantes. Entonces, ¿y qué estudiamos? Si fijan, esto para que ustedes nos entiendan en qué también estamos. Estudiamos el efecto de la línea amarilla en el borde del tren, el borde del andén, perdón, esa interacción con el tren. Y, por ejemplo, estudiamos diferentes anchos de línea amarilla. Ancho más pequeño, un poquito más ancho y un poquito más ancho, pero con podo táctil. Y efectivamente, uno de los resultados que encontramos, y con eso les dejo ahí para que ustedes se entusiasmen a leerlo un poquito más de detalle, pero uno de los resultados encontramos que efectivamente a medida que
de alguna forma se va generando un mayor ancho, yo le voy a avanzar por aquí, mayor ancho de línea amarilla, efectivamente más se respeta. Entonces, le hicimos una encuesta a las personas también y fuimos mostrando un poquito esos resultados, pero efectivamente, a medida que yo tengo un ancho mayor, se respeta mucho más el no cruzar la línea amarilla. Sin embargo, es interesante también entender que la textura de la línea amarilla, esos podotáctil, que son algo importante para las personas no videntes, ¿cierto? Que van tocando en el piso, también genera incomodidad, por ejemplo, para personas con silla de ruedas. ¿Se fijan? Porque claro, va como vibrando cada vez que pasas por arriba. Incluso puede ser peligroso porque las personas se pueden sentir que pueden tropezarse y caer justo en el borde de la línea amarilla con el tren. ¿Se fijan? Entonces, esos estudios nos permiten estudiar, analizar, comprender no solamente la línea amarilla como elemento de seguridad, sino que también la percepción de comodidad y también la percepción de, obviamente, de seguridad y de otros elementos de interacción. Bueno, y ahí está el estudio que hicimos, lo hicimos con experimentación y también con observación en terreno, y después concluimos y hicimos algunos comentarios finales. ¿Ya? Así que bueno, eso sería un poco de mi parte. Yo muy contento de que ustedes estén presentes aquí. Ahí está Darian, ¿cierto? Está también Matías, está Macarena. Eh, y bueno, encantado también de poder escucharle a ustedes si tienen alguna duda, compartir esta reflexión de los desafíos de la movilidad desde un enfoque sustentable, desde sus perspectivas, quienes están trabajando en investigación quienes están, por cierto, en el magíster actualmente y en sus pegas profesionales puntualmente. Así que dejo la palabra ahí por si ustedes quisieran levantarla nomás la mano ahí y compartir alguna reflexión o comentario o incluso pregunta hacia mí. Creo que nadie va a hablar, pero Adelante, Catalina, dale nomás. es una reflexión más que como una reflexión desde mi profesión, desde la geografía, desde ambas áreas de la geografía que a mí me apasionan bastante, que es la geografía del transporte, junto con la geografía con perspectiva de género. Y entre ellas se cruza lo que yo vivo a diario, que yo soy una hija cuidadora. Entonces me intriga y a la vez como que me perturba y preocupa cómo vamos avanzando en esta sustentabilidad, movilidad sustentable hacia las cuidadoras, y digo cuidadoras porque mayoritariamente somos mujeres, y hacia las personas con discapacidad, pero con esta gran diversidad de discapacidades. Están las discapacidades físicas, como también intelectuales, entonces de repente, claro, una persona va a llegar al metro, tal vez la vemos caminar normal, pero tal vez no sea el caso y a la vez esté perdida y no vamos a poder saber a dónde va porque nos vamos a enfrentar a una discapacidad intelectual. Y en el caso que es mujer, eh, es aún más difícil. Y lamentablemente es cierto, siendo mujer en el transporte público es mucho más difícil, en horarios no simplemente ya no lo usamos y nos tenemos que aferrar a lo que ya no es sustentable, que es el transporte privado. Entonces ahí hay como un poco de una relación como que choca entre lo sustentable, que es como lo sustentable es que todos tal vez nos transportemos en conjunto en un gran tren, pero voy a ir insegura, mi experiencia va a ser mala, desagradable, me puedo perder, me puede pasar algo. Entonces opto por lo que finalmente no es lo sustentable. Entonces, ¿cómo estos desafíos van avanzando? Y yo entiendo que desde el 2018 lo anoté acá porque lo había visto ya, la política de equidad de género en el transporte. Pero cómo ella realmente ha hecho eficaz o ha hecho algo en el transporte. Porque hay ciertas autoras que también hablan de que sería muy importante que los metros tuvieran algo básico hacia las mujeres como un baño. ¿Por qué un baño? Porque mayoritariamente somos cuidadoras, algunas muchas van con niños, o también necesitamos ir a un baño, más las mujeres que los hombres, no es igual, pero por algo biológico podemos requerir. Entonces, ¿cuáles van a ser los desafíos que estamos enfrentando realmente como para aportar a las mujeres y particularmente hacia las mujeres que somos cuidadoras? ¿Cómo va a ser? Porque a mí igual como a modo general, a modo personal digo ya, hoy me es difícil como cuidadora, pero ¿qué pasa si el día de mañana yo soy esa persona que requiere el cuidado? ¿Cómo yo me voy a desplazar? Porque no sé, Valparaíso, Viña, las micros no, para mí no son usables con mi mamá, no las usamos, no, imposible.
Entonces, esos desafíos, sé que no está la respuesta acá, pero es como una reflexión a abordar cada uno por su lado, pero creo que es un tema que tal vez no se habla tanto, pero sumamente importante. Que Catalina, diste con un punto muy relevante, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Te puedo comentar algunas cosas que pueden generar ahí como un complemento a la reflexión. Eh, Súper. desde el punto de vista metodológico, para seguir como con esa dinámica de los desafíos prácticos y los metodológicos, del punto de vista, claro, decimos metodológico, yo diría que hay un tema de cómo entendemos el modelo de movilidad reducida. Hay un modelo de entender el concepto de movilidad reducida que tiene dos caminos. Antiguamente se entendía la movilidad reducida como un modelo físico o un modelo más bien como biológico incluso. Entonces tenía que ver con, mira, mi movilidad es porque yo tengo una movilidad reducida física, yo como persona, ¿te fijas? Y un poquito eso se ha ido cambiando hoy día a un modelo social donde de alguna manera es el entorno construido, el entorno natural, que me produce esa movilidad reducida. Entonces, y eso ha cambiado en el último tiempo, es algo que es muy reciente. Entonces, ese modelo social, reciente me refiero en los últimos, no sé, 10, 15 años, tal vez se viene hablando de esto, al menos en nuestro país. Pero yo creo que cambiar eso y hoy día avanzando en la normativa, como tú bien dices, imagínate, recién el 2018 o incluso un poquito más atrás, el 2016, se hizo la normativa de accesibilidad universal. O sea, estamos hablando de algo demasiado reciente como para que nosotros también lo tengamos incorporado ya como una norma social o algo que lo incorporemos en los diseños ya como por algo obvio. O casi como lo que tú dices que viene después lo más práctico, ¿cierto? Que viene con el desafío práctico, que es como algo tan obvio que una estación de metro tenga un baño. O sea, y no es un baño porque de repente, no sé, es la necesidad biológica, es algo tan básico tan simple o sea, y ahí viene una cuestión que viene chocando, porque efectivamente viene una metodología nueva, viene un requerimiento nuevo, pero que choca con los desafíos prácticos y con esa forma de no cambiar el statu quo, ¿te fijas? Porque claro, porque viene la lógica del transporte es traslado. Entonces, viene, por ejemplo, alguien del metro y te va a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que poner un baño en el metro? Si yo estoy trasladando personas. Pero alguien te podría empezar a argumentar eso lo que hoy día tiene sentido, pero si estuviéramos en los años 70 o 60. Pero hoy día, con todo lo que estamos hablando, básicamente ese argumento no tiene sentido, porque hoy día las estaciones de metro son un lugar dentro de la ciudad. Y si no lo entendemos así, es porque vamos a seguir la misma problemática de lo que están hoy día pasando en la ciudad, que es el tema del acoso, que es el tema de la inseguridad en las estaciones y otros problemas más. Entonces, cuando miramos solamente cada modo por separado, estamos teniendo ese tipo de problemas. Entonces yo creo que acá hay un tema de que está cambiando la metodología, por un lado, están incorporándose estos nuevos modelos sociales o modelos de entendimiento de la movilidad reducida distintos. O sea, ¿cuándo habíamos hablado de sistemas de cuidado antes? Eso yo no lo había escuchado en transporte. Pero cuando ya empieza a hablamos de movilidad, empieza a abrirse ese espacio. ¿Te fijas? Cuando hablamos de, no sé, por ejemplo, la movilidad con perspectiva de género era muy raro escuchar transporte con perspectiva de género, porque el transporte es como que tú miraras ahí el vehículo o mirar el modo, es muy físico, ¿te fijas? Pero cuando ya empezamos a hablar de movilidad, entonces hay un cambio. Pero hoy día hay muchas personas que todavía se quedan en el modelo anterior y, por cierto, con problemáticas que no las entienden o no las comprenden desde esta mirada más interdisciplinar. Entonces, claro, para muchos ingeniería de transporte sigue siendo viajes, tiempo, velocidad, flujo, costo, etcétera. Y no miran esta mirada más amplia. Ahora, el argumento, por ejemplo, de los baños, por ejemplo, en las estaciones de metro, es un argumento súper válido y que podría sostenerse. Y hoy día, de hecho, las estaciones sí tienen baño, pero es para el personal de la estación. Entonces, no costaría nada, por ejemplo, abrir ese baño para uso público y por último cobrar una tarifa muy pequeñita si son situaciones de emergencia que tú necesitas obviamente un baño. Ahora, el argumento cuando alguien te diga, oiga, pero es que no, los sistemas de transporte no se pueden poner baños y de hecho
si ustedes se fijan, las estaciones con baños públicos son estaciones donde hay comercio. O sea, si tú vas hoy día a Puerto, la estación Puerto tiene baño, pero es porque el mall tiene baño, porque el centro comercial tiene baño. O lo mismo en otras estaciones, ¿cierto? Eh, Ahora, cuando alguien te diga, mira, sabe que un transporte no puede tener baño porque se desplaza solamente la persona, se cae el argumento cuando vemos los buses interprovinciales o esos buses que tienen baño. Entonces, ¿cómo? No, ahí yo me pierdo, ¿viste? Y ahí yo no entiendo. Entonces, ¿cuál es el argumento? En algunos buses ponemos baño, porque los trayectos supuestamente son más largos, pero en las estaciones de metro, o sea, un viaje de Puerto a Limache es 1 hora. Perfectamente tú podrías bajarte a una estación, ir al baño y después seguir por una emergencia. Entonces, claro, ¿cuándo es baño y cuándo no? Entonces, ahí ya se pierde la... ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es muy interesante lo que tú dices y yo creo que se podría implementar con buenos diseños, con buena implementación de políticas relacionadas a la perspectiva de género, que al final la perspectiva de género, los sistemas de cuidado no sea solamente decir, ah, mire, voy a poner un vagón de mujeres. Como que lleguemos a esa solución tan obvia que es como decir, no es así, ¿te fijas? Entonces tiene que ver con una problemática más amplia, poner botones de pánico en las estaciones o poner botones de pánico en otros sectores, aledaños. Hoy día si tú tienes una situación de acoso, tienes que ir a las estaciones de metro, por ejemplo, que es lo que yo más me acerco, tienes que ir a un servicio de atención al cliente para reportar esa situación. Y no hay sistema de atención al cliente en todas las estaciones. Entonces es muy complejo. Entonces pueden haber muchos casos que no se denuncian y los tiene ahí en la zona gris, en el olvido. ¿Te fijas? Y si no lo está registrando, no lo puede gestionar, no lo puede evaluar. ¿Te fijas? Entonces, pucha, sí, yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que ese desafío hay que tomarlo y es algo necesario desde esa perspectiva que tú dices, Catalina. Muy buen punto. Sí, no sé si alguien más quisiera comentar, complementar ahí a Catalina o abrir otro punto también, que yo creo que es muy, muy relevante también ahí, eh, súper necesario. Eh, yo puedo, Yo ahí, por aquí, ejemplo, eso, dale Chile nomás. bueno, hablando justamente de estos temas de transporte, hace poco, hace unos días, estaba hablando con más gente sobre el tema y justamente salió el tema de la carrera y cómo el transporte influye en nuestras vidas y la gente no sabe, por ejemplo, para qué es la línea amarilla o por qué tiene relieve la línea amarilla y cómo también comunicamos las diferentes formas del transporte. Creo que tenemos que tener ese trabajo de generar cultura, porque es fácil, porque nos transportamos todos los días en metro. Estas personas se transportaban todos los días en metro, pero no sabían o por qué en los nuevos modelos de metro algunos tenían cinturón de seguridad. Y uno les va explicando y recién ahí les hace sentido. Entonces, ¿cómo llegamos a la gente que no es de la materia del transporte o que no sabe transporte, que ocupan al final en la vida cotidiana estos medios o modos de transporte? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo lo hacemos de una manera fácil, sencilla? ¿Cómo a ellos les vamos enseñando y los vamos educando también en la cultura del transporte? Mira, y ahí Chile, complementando tu reflexión, me pongo a pensar algo que también nosotros hemos estado empujando harto en la academia, que es el diseño en base a la experiencia. Y eso de alguna manera marca lo que tú dices. Eh, Incluso desde la mirada de la ingeniería de transporte tradicional, diríamos que la experiencia está basada en el usuario, en esa persona que usa algún modo de transporte. Pero hoy día nos damos cuenta que ya no es solamente el usuario, hoy día es el ciudadano, que es como alguien que ya tiene una pertinencia con el territorio, con la ciudad, con la nación, o incluso ya mencionar, por ejemplo, el habitante, alguien que habita un lugar, que no necesariamente tiene obviamente esa relación con el lugar del punto de vista legal o lo que fuera. Entonces, ¿cómo relacionamos ese tipo de personas en base a la experiencia? Es como también nosotros logramos buenos diseños. Entonces, lo que tú dices es muy relevante porque tiene que ver con, creemos que la mejor solución es de repente una línea amarilla para demarcar cierta cosa, o poner un semáforo aquí, o poner tal vez, no sé, una ciclovía con este diseño así, o incluso, no sé, un terminal portuario con este tipo de indicaciones para los turistas, que creemos que por acá va a ir mejor la conexión hacia el tren o lo que fuera, o creemos que con teleféricos vamos a solucionar la movilidad de toda la ciudad.
pero de alguna manera cómo se ocupa ese elemento de transporte, ese espacio y ese sistema en definitiva, va a hacer la diferencia. Entonces muchas veces tomamos decisiones en base a esta caja cuadrada que estamos acostumbrados desde la ingeniería de transporte, desde el pregrado, y no miramos otras disciplinas, no miramos otras perspectivas. Y obviamente vemos que esa solución de repente de muchas veces copiar y pegar o tener referencia de un manual o tener una referencia internacional y creer que eso se va a adaptar naturalmente a la persona que lo va a usar acá, es una hipótesis un poquito errada muchas veces, porque en definitiva hoy día lo que se está buscando es diseños en base a la experiencia y eso yo creo que es lo que está marcando un poco la tendencia que va a cambiar esa mirada, un poco lo que dice Shirley, que muchas veces al poner algo sin entender lo otro que está pasando alrededor o otra dinámica, cometemos sin querer ese error de que no, asumimos nuestra expertise como única y hoy día cada persona tiene su propia experiencia, ¿se fijan? Una experiencia cotidiana, una experiencia distinta, pero siempre una experiencia. Y ahí me conecto con la participación ciudadana y otras cosas más que de repente la olvidamos un poco. Así que muy buen punto, Chile, comparto también contigo eso. Sí. No sé si ahí también Darian o Macarena o bueno, ahí Gonzalo, si quieren aportar alguna reflexión también, bienvenidos también a comentar. Sebastián, ¿se me escucha? Sí, adelante, Darian, por favor. Hola, mira, es un gusto estar aquí también. Bueno, probablemente los demás hayan también recibido la notificación. Mi nombre es Darian Galás, para los que no me conozcan. Yo estoy actualmente en el tema del magíster de transporte. Eh, Puntualmente, ya gran parte de lo que Sebastián ha comentado es algo que continuamente hemos estado viendo en el magíster. Y esta sensación de ser interdisciplinario, de estar combinando diferentes profesiones principalmente para el desarrollo del magíster, es algo bastante bueno. Es algo que por lo menos yo quiero implementar también en mi parte de mi proyecto. Yo quiero centrarlo en parte de algunos aspectos en temas de seguridad, que también lo encuentro bastante importante. Y es algo que antiguamente no, por lo menos en la carrera que era transporte netamente tal, no lo veía, sino era algo más pragmático, siempre dirigido a operación o a temas de costo. Pero esta vez estamos incluyendo cosas que son bastante diferentes y que por lo menos nos podrían dar otra perspectiva. Así que por ese lado, todo lo que ha hablado Sebastián, la verdad que enriquece bastante y el magíster es algo que nosotros tenemos prácticamente desde el día uno que iniciamos el proyecto. Así que nada más que decir, muchas gracias Sebastián y también por la charla, obviamente que me quedó bastante clara. Muchas gracias, Daniel, y me alegra también que estuvieras aquí presente, porque también da cuenta de una vivencia que tú has tenido de un año de programa. Contarte también, aprovechar de contarte que Shirley, por ejemplo, se incorpora como nueva estudiante el próximo en marzo, así que también vamos a tener ahí a Shirley como estudiante, y esa posibilidad de tener estas charlas que las vamos a ir teniendo más permanentes durante este año que viene, ¿cierto? De marzo que parte, volvemos con clase va a permitir esa interacción también. O sea, la posibilidad de repente que esté Chile acá, estés tú, y estén más personas que de repente puedan generarse ese intercambio, o sea, intercambio de experiencia, y eso enriquece mucho. Y me encanta lo que tú dices también de tener otras miradas. Yo creo que eso lo hemos ido inculcando en los cursos, en diferentes profesores que vienen de diferentes disciplinas, en charlas que complementan la teoría, en talleres que hemos ido avanzando en el programa, y también en desafíos que ustedes probablemente se han ido dando cuenta que han ido decantando con el tiempo. Ahí, por ejemplo, lo que dice Darian de este concepto, imagínense lo de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, a mí lo primero que me viene si estoy en los años 70, 80, lo primero que diría es más copamiento de guardias, o más copamiento de carabineros, o más copamiento de vigilantes. Es como, lo primero que pienso al tiro es, no, seguridad, no, al tiro, más eso. Hoy en día, imagínense cómo está cambiando este concepto, ya estamos hablando de seguridad integral de espacios, seguridad de otra mirada. Recién hablábamos del tema del acoso. ¿En qué momento, yo me pregunto a Darian si en el pregrado le hablaron de, no sé, transporte con perspectiva de acoso o perspectiva de género, por ejemplo? Yo me imagino que no, de ahí Darian me puede ayudar, pero entender la seguridad desde otras perspectivas
implica que nos metamos en otras disciplinas, es natural. Yo no digo que ingeniería de transporte se transforme en una carrera interdisciplinar, no estoy diciendo eso, pero con el magíster, con estas nuevas formas de ir profundizando y ir buscando estas metodologías, ayuda a ampliar la mirada. Entonces yo creo que como profesionales tenemos que tener esa ampliación de cómo enfrentar a estos problemas complejos. Y hoy día, si no, nos vamos a quedar en, que está bien, por cierto, pero si no, entonces tenemos que decir claramente que nosotros vamos a hacer planes de gestión de seguridad, algo concreto, puntual. Ok, copamiento de personas vigilantes, no sé, fiscalización, capacitación, ok, ya, está bien. Pero si en verdad queremos darle fuerza a estas otras problemáticas, tiene que haber un cambio en la metodología, tiene que ser distinto. Entonces tiene que haber una mirada integral de la seguridad. Y eso implica naturalmente hoy día otra forma de acercarse al problema. Hoy día, por ejemplo, hay estudios que muestran que un lugar más limpio, más bonito, más armónico, genera menos delincuencia. Al revés, un lugar sucio, un lugar con sectores baldíos, ¿cierto? Con más aislación, más inaccesibilidad, etcétera, genera más delincuencia. Es una cuestión que se está probando, que está mostrándose. Y hoy día entonces nosotros como futuros diseñadores, como futuros planificadores del transporte, tenemos una oportunidad para cambiar esas realidades. Entonces, y ahí viene el tema. Llevémoslo a algo concreto. Entonces, cuando ustedes proyecten una nueva estación de metro, para seguir con los ejemplos de estaciones, bueno, al tiro proyecten la estación como un espacio de nodo más lugar. Si lo miramos como nodo, vamos a dejar zonas inutilizadas, vamos a dejar espacios inhabitados, vamos a dejar lugares más oscuros, no vamos a aprovechar la activación del espacio. Hoy día, los espacios de movilidad, por eso es que cambiamos un poquito el concepto. El espacio de movilidad es un espacio distinto, ese espacio público, ese espacio activo, ese espacio con un programa asociado, es intermodal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que dice Darian ahí, ¿se fijan? Adelante, Macarena, bienvenida ahí a la discusión. Hola Sebastián y hola a todos. Bueno, me presento también, soy Macarena Pombo, exalumna de la Escuela de Ingeniería de Transporte. Hoy día trabajo en el Gobierno Regional de Valparaíso. Bueno, nosotros nos conocemos por hartas reuniones, pero no con todos los chicos. Entonces, en realidad solo, como todos tomaron la palabra, quería contar también por qué estoy aquí hoy día, porque recibo los correos de las invitaciones de las charlas. Y actualmente nosotros hoy día en el gobierno regional estamos trabajando en armar un plan de movilidad sostenible. Aún no tiene un nombre definido, aún estamos recién en la planificación, pero en el fondo entendemos que esa es la tendencia que eh, debido al cambio climático, a todo lo que existe hoy día, eso es lo que tenemos que seguir y distintas instituciones han tomado medidas respecto a eso. O sea, actualmente existen estrategias, existen políticas, planes y programas. Entonces, no podemos quedarnos atrás. Por supuesto que todo lo que mencionan es súper interesante. O sea, nosotros actualmente, yo trabajo en la División de Infraestructura y Transporte, no contamos con muchas competencias en el ámbito del transporte, pero al ser como una institución que coordina distintos servicios públicos, constantemente recibimos, por ejemplo, el tema de la habilitación de espacios públicos, no sé, por los reclamos por los atraviesos del metro, lo mismo que hablaban, el tema de la iluminación, la necesidad de ciclovías, la necesidad de recuperar el espacio y democratizar el espacio público. Entonces, bueno, más que nada comentar como nuestros intereses y que por supuesto no tenemos muchas ganas de saber qué es lo que se trabaja desde parte de la academia y desde los distintos mundos que existen aquí, porque tal como decía una de las chicas, las distintas profesiones y las distintas especialidades que se generan en el rubro. Entonces, solo estar siempre, es importante estar siempre como con lo más, las nuevas tendencias y saber qué es lo que se está trabajando en todas partes. Lo que tú dices, Macarena, me calza perfecto. Mira, yo te doy solamente como sugerencia. Imagínate para trabajar, si quieres, yo feliz. Acá tenemos un equipazo, como te digo, hay mucha gente involucrada.
nosotros somos solo una muestra representativa, por decirlo así. Hay todo un equipo, también está Vicente, que hoy día no nos pudo acompañar, pero hay muchos otros profes, hay otros alumnos también que están participando y que con muchas ganas podrían tener una mesa de trabajo con ustedes en el GORE, tener más reuniones periódicas, participación de seminarios, intercambios de cosas que van saliendo de la academia, resultados, investigación, estudios. O sea, cuenta con nosotros, Macarena, para lo que ustedes necesiten. Y solamente imagínate contarte 2 o 3 líneas que estamos desarrollando. Mira, una primera línea, que tal vez es un poquito más práctica, no tanta de investigación, pero tiene que ver con una línea de estudios que estamos pensando en lo que es la movilidad activa. Movilidad activa en el sentido de pensar en el peatón y la bici. O sea, algo muy concreto. Imagínate, por ejemplo, Macarena, si el GORE se pusiera con recursos, por decir así, o con una planificación de mejorar el estándar de vereda de toda la región. Imagínate que dijéramos ya, hagamos un catastro de todas las veredas de la región y mejoremos el estándar de las veredas. O sea, imagínate, Macarena, el RS que te da esa cuestión. O sea, es todo el mundo, o sea, es toda la región, no falta ninguno, porque todos se ven beneficiados, ¿me cachai? O sea, todos somos peatones en algún momento del viaje, ¿cachai? Y yo creo que poner el foco hoy día en la movilidad activa con alguna mirada como esa, como decir, como Gore nos ponemos a trabajar en que todas las veredas van a ser con estándar de accesibilidad. Yo creo que esa cuestión la rompe totalmente y rompe cualquier paradigma. O sea, pensar en que el Gore se va a preocupar del peatón, de esa señora, de ese señor, de esa persona con movilidad reducida que no puede salir hoy día porque no hay una vereda cómoda, segura, en fin, o sea, esa cuestión da para mucho en esa línea. Y en esa misma línea, como te decía, el tema de la ciclovía es un tema que hoy día está apuntando muy fuerte. Pero yo le pongo como un entre comillas a la ciclovía. Porque hoy día el desafío que se está viendo, y yo creo que si se quiere avanzar para allá, se podría innovar en que la ciclovía tenga un carácter de ciclos. ¿Por qué? Porque hoy día está el scooter, está el skate, está la silla de rueda incluso, y por cierto la bicicleta, incluso hablábamos de esta bicicleta eléctrica. Entonces, hay un tema ahí que, por ejemplo, es cómo podemos integrar la bicicleta con otros modos de transporte. Y hay una oportunidad ahí, tal vez el concepto es ciclovías de acercamiento, porque yo no necesito una malla gigante hoy día a corto plazo de grandes ciclovías, que sería lo ideal. Pero si pensáramos algo así como corto, como te decía, como las veredas, algo así como corto, a corto plazo, imagínate ciclovías de acercamiento que te permitan llegar al ascensor, a la estación de metro, a ese intercambio modal, a ese lugar de concentración de actividades, a este municipio, al comercio local, ¿te fijáis? O sea, cosas muy concretas, y esas ciclovías de acercamiento, imagínate, es como que el tallarín que no conecta nada con nada, lo conecta, ¿cachai? Y son cositas pequeñitas, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí pues, hay otro camino interesante que estamos desarrollando, y me conecto con un último que es como un segundo y un tercero, pero un segundo que tiene que ver con el transporte público de superficie. Hoy día hay una oportunidad, Macarena, de la licitación del transporte público del Gran Valparaíso. Y eso yo creo que el GORE tiene la oportunidad de ser el que coordine o el que, como tú bien dices, esa idea de coordinación, de mirar la gran mirada de toda esta cuestión. Entonces, para darte un caso muy puntual, eh, el transporte público de superficie tiene los desafíos de integración tarifaria, como decíamos. O sea, ojalá, por ejemplo, hubiera una misma tarifa y que la tarifa fuera, la tarjeta fuera la del metro, que ya funciona, ¿cachai? O sea, ya está, ya hay una integración incluso tarifaria con trolebús y con ascensores. Ahí hay toda una línea que podemos trabajar juntos, ¿cachai? Una segunda línea de transporte público tiene que ver con cómo le damos prioridad al transporte público de superficie, que como tú dijiste una palabra muy clave, democratizar el espacio público. O sea, ¿qué más poco democrático que es una micro en un taco? Eso no tiene sentido. Entonces, y en muchas vías estamos viendo eso, vías principales. Yo claro, me muevo en zonas como Valparaíso, Viña, pero si tú te vas a Quilpué, te vas a Vía Alemana, a otras zonas, incluso sectores que no está regulado el transporte público, hay mucho desafío ahí.
Y el GORE, con apoyo de la Seremi de Transporte, puede definir prioridades a buses. Eso es muy táctico. Es demarcación, es pintura, y nosotros tenemos las recomendaciones de diseño para ayudarte en eso. ¿Te fijas? Es como podemos buscar los paraderos más adecuados, cómo darle prioridad, pistas solo bus, no sé, zonas de transferencia, mejoras por acá, mejoras por allá. ¿Te fijas? Y una tercera línea del transporte público tiene que ver con la integración con los sistemas ya existentes. Porque hoy día, si tú miras el eje principal, pareciera ser que es el tren, que se va a extender, que va a llegar hasta Santiago y toda esa proyección. Incluso el GORE financió un proyecto a los Andes. Imagínate, un estudio de transporte básico a los Andes para extender el tren. Entonces, la oportunidad que tiene el GORE de mirar esta mirada grande de cómo el tren se combina con ascensores, con trolebús, con este sistema de buses a superficie, incluso va a venir se habla también de teleféricos, se habla de un tranvía, se habla de un tranvía por la costa, o sea, estos sistemas más, un poquito más masivos de transporte, tienen que tener una mirada de combinación, de mirada integrada. Si no lo miramos integrado desde el punto de vista físico, no solamente de la tarifa que yo hablaba antes, sino que de lo físico, esta cuestión se va a perder una oportunidad ahí gigante. Entonces, y ahí también te fijáis, tenemos otra línea que podemos ir trabajando, acercarse en bicicleta a las estaciones, no sé, hay mucho tema ahí de integración física, y que hay muchas necesidades puntuales como para ir a otros sectores de la región. ¿Por qué no extender, por ejemplo, el tren hacia el norte? ¿Quién dice que no podemos llegar, no sé, hasta, no sé, un poquito más arriba y así empezar a buscar otras zonas y no solamente hacia los Andes? ¿Cachai? Yo creo que hay una oportunidad ahí porque se está generando la iniciativa, ¿cachai? Y hay un mandato presidencial, entonces también te puedes acoger de eso, ¿cachai? Que es muy potente. Así que eso puedo decir por acá, o sea, hay hartas cosas que podemos ir trabajando juntos y cosas, como te digo, Macarena, muy tácticas. O sea, solo para dar un ejemplo, o sea, y tú lo sabes bien desde el pregrado, generar, por ejemplo, facilidades para los peatones en los cruces, generar, no sé, cruces diagonales, pues, cosas tan tácticas que requieren de una gestión con la UOCT, solamente eso, ¿cachai? Entonces, es esa triangulación y nosotros vamos como apoyo también como academia, ¿cachai? Y esa posibilidad, cambiar el perfil de Avenida España, con eso el gobernador se hace, pero, pucha, se gana todos los votantes que quiera, ¿cachai? Porque va a cambiar el paradigma, ¿cachai? Va a cambiar la forma de mirar la ciudad, ¿cachai? Entonces, bueno, nada, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí y yo encantado también de participar con el equipo, me refiero, nosotros como equipo. Así que súper, bueno, eso. Ahí también, bueno, me parece súper. Ahí, no sé si Gonzalo quisiera dar unos comentarios finales y te dejo ahí, Gonzalo, si querés ir cerrando un poquito y terminamos un poquito esta charla, conversación. Yo feliz, yo me quedo conversando todo el rato porque este tema me apasiona, pero sé que todos tenemos cosas por hacer. Así que si quieres ir cerrando un poquito, Gonzalo, también contarle si quiere, Gonzalo, qué viene para marzo. También eso ayudaría un poco también para seguir la línea. Recordar que marzo también viene algunas charlas, y otras cosas que estamos haciendo en la academia también que les puede hacer sentido. Sí, no, yo primero pensaba mientras hablaba la presentación, pensaba en una especie de desafíos en cómo transitamos hacia una ciudad más, no tan automovilística, porque ahora, desde hace mucho tiempo, la ciudad siempre ha sido planificada para el automóvil. Entonces, eso lo podemos ver en la calle, que la calle ocupa un espacio tremendo, y la vereda que es para el peatón es muy pequeño. Entonces, pasa lo mismo con, no sé, los semáforos, de repente en grandes avenidas, los semáforos para el peatón uno ni siquiera alcanza a llegar al otro lado y la luz ya empieza a parpadear. Entonces, ¿eso es por qué? Porque el auto tiene la mayor, como una mayor prioridad, por así decirlo. Y también cómo introducir la bicicleta, porque eh, de repente no es llegar y salir y andar en la bicicleta, porque hay calles que son muy peligrosas, como por ejemplo acá en Avenida España, que los autos, si bien la velocidad máxima es 70 kilómetros por hora, algunos andan en 90, 100, y alguien en bicicleta se puede sentir muy, muy desprotegido, muy, muy vulnerable. Entonces, igual como eh, pensar en cómo, en ese desafío de cómo podemos como transitar hacia una ciudad más, hacia el peatón, por así decirlo, o más sustentable también, no solamente desde la perspectiva del automóvil. Em,
eso era lo que había pensado mientras hablaba sobre la presentación. Bueno, lo que viene para marzo, claro, estamos viendo algunas fechas importantes y de ahí en adelante, en realidad, para todo el primer semestre, fechas importantes como, no sé, Día Mundial de la Bicicleta, el Día de la Mujer, por ejemplo, para hacer ciertas charlas. Ahí obviamente vamos a estar difundiendo por los correos, por las páginas de la universidad, así que muy atentos por si quieren seguir participando de este tipo de instancias que son bastante buenas para poder conversar y compartir ideas. Eso. Muy buen punto, Gonzalo, y me recojo de tu comentario. Muy interesante también esa reflexión de cómo transitamos a esa ciudad un poquito más amigable, más humana, a escala humana, como la ciudad para las personas, ¿cierto? Y como lo que tú Claro. dices, imagínense, ¿quién dijo que una persona en auto tiene que tener más prioridad que una persona caminando cruzando? ¿Dónde aparece eso? Y efectivamente hoy Mm. día tenemos todo ese desafío en los semáforos, en los cruces y en otros sectores. Y efectivamente el peatón, y peor aún, imagínense como movilidad reducida, como decía Catalina, no alcanza a cruzar. O sea, definitivamente no alcanza a cruzar y tienen que estar esperando en la mitad del cruce o peor aún, corriendo para poder llegar al otro lado. Entonces yo creo que ahí hay todo un tema de cómo miramos un poco a la persona más que el vehículo. Hay todo un desafío ahí. Y por otro lado me conecto con una cosa, Gonzalo, que me parece interesante para ir cerrando, pero ¿cómo usamos el concepto del tiempo? Mira, hay una cosa interesante ahí. Comúnmente en ingeniería de transporte decíamos, mira, es que en verdad el auto no puede perder tiempo o la persona no puede perder tiempo al trasladarse. Siempre esa era la mirada, costo-tiempo. O sea, son las dos variables, es como, no hay más, simplificando obviamente el análisis. No digo que sin ningunear ese análisis, digo simplificando. Pero hoy día incluso estamos viendo que si tú te vas en transporte público, tú no pierdes el tiempo. ¿Qué es el tiempo al final? ¿Es una percepción de lo que yo uso mientras estoy haciendo otra cosa o estoy detenido? Pero yo sí estoy esperando en el andén hoy día con la tecnología, con la interacción con las personas. Puedo estar incluso revisando un correo. ¿Estoy perdiendo el tiempo? Entonces, ese tiempo de espera, ese tiempo que entre comillas lo decía, estoy perdiendo el tiempo, lo estoy en verdad ocupando para otra cosa. Incluso puedo estar interactuando, conversando con un amigo y lo puedo estar aprovechando en una reunión simple e informal de trabajo. Entonces, ¿qué es eso de perder el tiempo? Entonces, yo creo que es un tema también interesante el que tú dices, Gonzalo, porque cómo doy prioridad al transporte público, cómo doy prioridad a la movilidad activa, tiene que también tener que ver con un poco cómo usamos el tiempo. Y hoy día creo que los espacios tampoco están pensados para ocupar el tiempo de otra forma. Y hoy creo que cambió un poquito la mirada cuando vino la pandemia y un poquito esa vuelta de la pandemia también. De que hoy día también estamos mirando, yo creo que las cosas un poquito distintas. En algún minuto empezó a aparecer el concepto del aforo, de conceptos que nunca habíamos escuchado, de muévase por acá, o muévase por allá, o manténgase a cierta distancia con otra persona. Nos empezamos a dar cuenta que los espacios necesitaban ciertas reglas. Y yo creo que de alguna manera esos espacios hoy día los podemos volver a transformar en lo que nosotros queramos para una ciudad más amable. Entonces, hay un par no sé, de personas investigadores que hablan de esto, incluso miran la ciudad como si fuera una persona, como las ciudades son personas, y lo miran de una forma más distinta, más de otro ángulo, ¿cierto? Entonces es como ese cuerpo humano que tú no puedes cortarlo, porque es como que corta una arteria, corta una vía, corta una conexión de ciclovía, no se puede desconectar. Siempre tiene un motor de economía, tiene un motor de desarrollo, puede ser el corazón, lo que fuera, y siempre hay cierta una manera de entender esto como si fuera una persona. Entonces yo creo que entender las cosas desde otro ángulo nos hace pensar diferente, ¿se fijan? Pero si miramos solamente los flujos, el costo, el tiempo, vamos a seguir repitiendo un poco lo que tú dices, Gonzalo, priorizando tal vez los modos que en definitiva no son los más sustentables. Así que me quedo con esa última reflexión muy interesante. Bueno, y esperemos vernos, como tú dices, Gonzalo, en la próxima, en marzo, ahí con más actividades. Así que bueno, les agradezco a todos, nos despedimos por acá y vamos a dejar esta grabación para quienes puedan después conectarse ahí y mirar lo que conversamos y complementar. Así que bueno, que tengan muy buena tarde. Los dejo por acá, las dejo por Igualmente, aquí. Igualmente, Chao, buena tarde. gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Muchas gracias a todos. chao. Chao. Chao.
todos. Gracias, chao, chao.